Ok, da inicio a la grabación. Muy bien. Pues buenas noches, bienvenidos a esta nueva sesión de la asignatura Legislación de Comercio Exterior, en el cual vamos a ver el tema del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como TEMEC, y su importancia en la legislación de comercio exterior mexicana. Es un tema muy breve, pero a la vez es muy interesante. Bueno, vamos a dar comienzo, voy a proyectar las diapositivas. Bueno, ¿me podrían confirmar con un pulgar en alto que logran ver las diapositivas, por favor? Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar. Eh, eh, a manera de introducción, el TEMEC es un tratado internacional que celebra con México, Estados Unidos y Canadá. Este fue firmado en el año 2018 por el aquel entonces presidente Enrique Peña Nieto. Pero este tratado tiene un antecesor, el famoso TLCCAN, o mejor conocido como Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el cual fue firmado en el año de 1994 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Bueno, estos dos tratados tienen una singularidad, la cual es otorgar una serie de, vamos a llamarlo, beneficios a todas aquellas mercancías que, en este caso, mercancías mexicanas que entren en Estados Unidos y Canadá, podremos decir que tienen una especie de trato preferencial. ¿A qué me refiero con trato preferencial? Ya sea en una disposición arancelaria, un tema de impuestos o alguna otra facilidad. Lo mismo pasa con las mercancías que vienen, en este caso, de Estados Unidos y Canadá e ingresan a nuestro país. Bueno, los tratados internacionales tienen su origen en la década de los años 80. En el caso de México, a principios de los 80 todavía estábamos bajo el gobierno de José López Portillo. Recordemos que en ese año, en 1982, México se ve en una seria crisis económica a causa de las malas decisiones tomadas durante su gobierno. Recordemos que en ese entonces es cuando se da el auge del petróleo. Hubo mucho ingreso y con lo de la guerra en Medio Oriente es que muchos países adquieren petróleo de México, pero cuando cesa este conflicto, los países vuelven a consumir con los árabes y los ingresos derivados del petróleo para México disminuyen. Entonces ya teníamos un gasto público muy fuerte, por lo tanto, a principios de los 80, este gasto público excedía los ingresos, lo que nos llevó a la crisis económica de 1982. Al terminar el sexenio de José López Portillo, es electo Miguel de la Madrid y él es el encargado de, llamemos, solucionar aquella crisis, sacar a nuestro país de esa crisis económica. Entonces, él opta por dejar de implementar modelos económicos que requieran de la intervención del Estado en la economía, como son pues el famoso desarrollo compartido, desarrollo estabilizador, Estado benefactor, etcétera. Y opta por aplicar el modelo neoliberal. Este modelo neoliberal, en esencia, se basa en la teoría del, si mal no me equivoco, liberalismo clásico y la economía neoclásica. Por lo tanto, no es algo nuevo, es una fusión de modelos. Entonces, en los años 80, como Estados Unidos y, si mal no me equivoco, el Reino Unido son los países que empiezan a implementar este modelo y pues México opta por, digamos, seguir la corriente para poder salir de la crisis económica. Entonces, el modelo neoliberal en sí, su premisa básica, podemos decirlo, es la no intervención del gobierno en la economía. Y una de estos principios de no intervención es la creación de las famosas
reformas estructurales, que lo podemos ver en esta segunda diapositiva. Las reformas estructurales, son medidas que modifican el funcionamiento general de una economía. Esto quiere decir que a través de una reforma estructural, un país debe de facilitar o modificar leyes o también crear leyes que puedan favorecer a las empresas que quieran invertir en nuestro país. Por ejemplo, una de estas leyes que se crearon en aquel entonces es la Ley de Celebración de Tratados, que es la que se toma como base para que México celebre tratados internacionales, ya sea comerciales, tributarios con otros países. Otra de estas reformas fue la modificación de la reforma laboral, en este caso de aumentar la jornada o disminuir la jornada laboral, lo de la creación de los sindicatos, etcétera. Estas reformas tienen un origen, o mejor dicho, un, digamos, antecesor. Estas reformas fueron implementadas, o mejor dicho, sugeridas por el Consenso de Washington. Este Consenso de Washington se dio en el año de 1989, en el cual establecen una serie de recomendaciones para que México pueda tener un, vamos a llamarlo, crecimiento económico importante. En esta siguiente diapositiva vemos las que fueron en aquel entonces las recomendaciones que estableció el Consenso de Washington. Este Consenso de Washington estuvo establecido por 3 organismos internacionales: el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y entre sus recomendaciones está la número 1, tener estabilidad macroeconómica. Recuerden que esta estabilidad se da a través de los indicadores macroeconómicos, como son el PIB, la inflación y el tipo de cambio. Segunda recomendación, acceder a una situación de libre comercio sin aranceles. Es de esta en la cual se derivan los tratados comerciales que vamos a ver el día de hoy. Tercera, adecuar las condiciones del país mediante reformas para atraer inversionistas extranjeros, lo que les mencioné como la reforma laboral de 1997. Propiciar la flexibilización laboral, igual relacionado con esta reforma. Quinta recomendación, hacer que el gobierno use el gasto público en rubros donde la inversión privada no participe. Esta fue un poco más difícil de implementar, pero sí se llegó a dar en su momento. Y la última recomendación fue iniciar un proceso de privatización de empresas públicas, que recordemos en los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, muchas empresas que antes eran parte del sector público fueron vendidas a personas del sector privado, como por ejemplo Telmex, Aeroméxico, etcétera. Bueno, dentro de la segunda recomendación, que es acceder a una situación de libre comercio, durante el periodo de Miguel de la Madrid se da lo que es el primer paso, o también conocido como la apertura comercial de nuestro país ante una situación de libre comercio, y se da con la firma de la incorporación al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, también conocido como GATT. Esto se dio en el año de 1985, marca el inicio del libre comercio en México, y en el cual pues se establecen una serie de, digamos, facilidades para que otros países puedan mandar sus productos a México, y así y viceversa, México mandar sus productos a otros países. Y este fue el antecesor o la pieza fundamental para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el año de 1994. Ahora, el TLCCAN, como les había comentado en la introducción, se dio en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Este tratado tenía por objetivo incorporar los productos mexicanos en los bloques comerciales y establecer una relación nueva con Estados Unidos y Canadá. Con ese tratado incrementaron las importaciones
y exportaciones, por lo tanto se ve un aumento considerable en el PIB. Recordemos que las importaciones y las exportaciones forman parte de la fórmula para determinar el Producto Interno Bruto. Y es a través de este PIB que se mide la riqueza de un país. Dependiendo de cuál sea la cantidad en términos monetarios del PIB, es la posición que va a tener nuestro país ante las otras naciones, ante el PIB de otros países. Si mal no me equivoco, estamos en el lugar 15 o 16, pero ya superamos a España y ese es un avance considerable. Dentro de este mismo tratado se eliminaron y superaron obstáculos de comercio, facilitando la circulación trilateral de bienes y servicios entre los territorios de las partes. Pues eso tiene que ver con las facilidades que se otorgaron para comerciar productos y servicios. Se atrajo la inversión privada y se incrementaron las oportunidades de empleo. Ahora, en esta época entran las famosas empresas maquiladoras a nuestro país, porque México se caracterizó por ser una economía con mano de obra barata. Esto atrae a muchas empresas, lo que generó en su entonces un aumento considerable en el empleo de nuestro país, mejor dicho, empleo de la mano de obra de nuestro país. Y por último, tenemos que la mayoría de los productos y servicios comercializados en la zona libre quedaron libres de pagos de aranceles. Los aranceles, recuerden que son los impuestos que se pagan por operaciones de importación o exportación. En este caso, se otorgaban libres aranceles a determinados productos, en su mayoría productos básicos, etcétera. Bueno, ahora, el TEMEC es prácticamente lo mismo que el Tratado de Libre Comercio, solo que tiene una principal diferencia. Esta la menciona la diapositiva. ¿Por qué nos dicen el cuales algunos productos mexicanos pueden ingresar a Estados Unidos y Canadá con ciertos privilegios? Esto quiere decir que los privilegios que ya tenían los productos mexicanos con el TLC-CAN permanecieron o aumentaron con el TEMEC. Esas fueron, digamos que las principales diferencias entre uno y otro, solo que las bases están sentadas en el Tratado de 1994. Y lo mismo pasa con los productos que van de México hacia Estados Unidos y Canadá y viceversa. Bueno, ahora que hablamos de el TEMEC, sus orígenes y los principales puntos de este, vamos a hablar de la importancia que tiene la aplicación de las leyes de comercio exterior en el mencionado tratado. El primero y muy importante es la regulación del comercio internacional, porque la ley de comercio exterior establece normativas y procedimientos que regulan las actividades de importación y exportación en México. Uno de estos procedimientos es uno muy importante, el famoso PAMA. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, el procedimiento administrativo en materia aduanera, el cual se encarga de regular y vigilar aquellos productos que entran a nuestro país y si se cumplieron, digamos, los puntos de la normativa aduanera, si fue correctamente calculado el peso, si se pagaron correctamente los impuestos, etcétera. El siguiente punto es el cumplimiento de compromisos internacionales. Recuerden que todo tratado impone una serie de compromisos y obligaciones a sus países miembros. Entre uno de estos compromisos fue la protección de la propiedad intelectual, facilitación del comercio y solución de controversias, entre otros aspectos. Igual, entre la facilitación de actividades de comercio, podríamos considerar lo que es la famosa ventanilla única de comercio exterior, el famoso BUSEM, si mal no me equivoco. Entonces, esta ventanilla lo que hace es facilitar el proceso de importación o exportación, sobre todo en materia de pago de impuestos. Y el último punto, y también importante, es la protección del comercio.
porque estas disposiciones pueden incluir incentivos fiscales, facilidades administrativas y programas de apoyo para las empresas que participan en el comercio internacional, lo cual contribuye al desarrollo económico del país y a la integración de la economía global. Estos hechos que protegen el comercio se encuentran contenidos dentro de la misma Ley de Comercio Exterior. Bueno, como les había mencionado, el famoso procedimiento administrativo regula actividades de importación y exportación. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Este procedimiento se encuentra establecido en los artículos 150 a 153 de la Ley Aduanera, el cual establece un marco normativo claro y detallado para la realización de trámites y operaciones relacionadas al comercio exterior. A través de este procedimiento, la autoridad aduanera, que en este caso es el Servicio de Administración Tributaria, lleva a cabo sus facultades de comprobación. Dentro de estas facultades de comprobación se encuentran, por ejemplo, el pago correcto de impuestos de importación y exportación, el cumplimiento de las normas arancelarias, la correcta clasificación arancelaria de los productos, entre otras. Ahora, el objetivo del PAMA es determinar si una mercancía de origen o procedencia extranjera se encuentra de forma legal en el país, o bien si su estancia en territorio nacional ha cubierto los requisitos y formalidades que exige la ley aduanera. Entre esos está la que les mencionaba de la correcta clasificación arancelaria, porque ya sea que si tú no pagaste el impuesto completo o hay diferencias en el peso de la mercancía, no clasificaste bien arancelariamente tu mercancía, si tú no cumpliste alguno de esos requisitos, porque hay otros, los cuales los menciona el artículo 151, eres sujeto a que la autoridad aduanera haga uso de sus facultades y embarguen precautoriamente la mercancía. La autoridad, al embargar esta mercancía, te otorga a ti como, vamos a llamarlo, consumidor final o aquella persona que va a recibir la mercancía, te dan 10 días hábiles para que tú le demuestres a la autoridad que esa mercancía que tú traes sí cumplió con todos los requisitos y está legalmente en el país. Si tú en este periodo no logras comprobar esto, la mercancía quedará embargada por parte de la autoridad arancelaria. Y en este caso, si no se cumplen con las disposiciones de la normatividad aduanera, la autoridad a través del PAMA realizará el embargo de las mercancías que presentan irregularidades. Por esto es muy importante que desde origen las mercancías cumplan con todos los requisitos que establece la ley, porque con uno que lleguen a fallar, todas estas mercancías que se traigan de otros países serán sujetos al PAMA. Y si no logras comprobar o desvirtuar el procedimiento, las mercancías serán embargadas por parte de la autoridad. Bueno, muchachos, espero que haya quedado claro el tema. Y si tienen alguna duda, favor de levantar la mano para que yo conteste sus dudas, por favor. Voy a compartir el material. Ok, a ver, Mario, dime por favor tu pregunta. Gracias, contador. Más bien era una duda relacionada con el tema sobre comercio exterior. En el mundo, desde hace 2 años se vive la situación muy particular sobre la invasión de Rusia hacia Ucrania. Entonces, a raíz de este acontecimiento, muchos productos que se importaban antiguamente en la zona europea han subido el precio debido a la demanda que ha habido y debido a la incertidumbre que ha ocasionado este conflicto bélico. Entonces, ¿cómo se podría mitigar esa situación en términos de aranceles y exportaciones, tomando en cuenta que el conflicto no va a cesar pronto? Esa es mi pregunta.
Ok, bueno, brevemente. En el caso de México, pues no ha parado como tal la relación bilateral que tiene con Rusia. Entonces, sigue operando con relativa, repito, normalidad las mercancías que se importan y se exportan de Rusia. Entonces, no hay una afectación directa como tal. Si en algún momento los dos países llegan, digamos, a romper relaciones, en ese momento sí se vería afectado. Pero en este caso, digamos que Rusia es un aliado estratégico de nuestro país, pues no se ve afectado como tal para nuestro país. En la economía internacional sí, pero específicamente en el caso de México no. Espero haber podido aclarar tu duda. Gracias, contador. Ok. ¿Alguien más? A ver, Anthony, por favor, tu pregunta. Hola, contador. Disculpe, ¿cuál sería un caso en el que se puede llevar a cabo el PAMA? Ok. El procedimiento administrativo en materia aduanera se da cuando la autoridad detecta diferencias entre la mercancía con la mercancía declarada. ¿A qué me refiero? Si tú, por ejemplo, recibes una mercancía y esta tiene un peso de, supongamos, 10 kilogramos, y tú en la aduana registras un peso de 5 kilogramos, entonces pagaste los impuestos en base a esos 5 kilogramos y no a los 5 restantes. Entonces, el PAMA entra cuando la autoridad detecta esa inconsistencia y lo que va a exigir es el pago correcto del impuesto. Entonces, si tú como importador no logras desvirtuar esa parte y le dices en este caso a la autoridad, no, pues sabes que sí lo pagué en base a los 10 kilos, pues no procede el PAMA y la autoridad te devuelve tu mercancía embargada. Porque antes de, cuando da inicio el PAMA, es, digamos que para que dé inicio es necesario que la autoridad embargue precautoriamente tu mercancía. Por lo tanto, esta será embargada precautoriamente. A ti te van a dar aviso, te van a decir, no, detectamos unas inconsistencias. Te damos 10 días para que desvirtúes las inconsistencias. Si tú logras comprobar que sí pagaste los impuestos correctamente, te devuelven tu mercancía. Pero si no, en este caso hay dos opciones. Pagas la diferencia de impuestos y te devuelven tu mercancía o, en este caso, te embargan completamente el bien. Ahora, otro caso, igual es muy común, es la incorrecta clasificación arancelaria. Porque si tu mercancía entró con una clasificación y resulta ser otra, ese es otro motivo por el cual, por esa inconsistencia, puede dar inicios el PAMA. Espero que haya quedado clara tu duda, Anthony. Sí, gracias, contador. Sí. Ok. Adelante, Jorge, tu pregunta, por favor. Buenas noches. Muy interesante el tema que acabas de dar. Y tengo una duda que se me escapó durante el seminario. ¿Cuándo se dio la apertura económica en el país y cuáles fueron los factores para que se desarrolle dicha apertura? Ok, la apertura comercial del país se da cuando México eh, perdón, la apertura comercial se da cuando México ingresa al GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Entonces México se empieza a relacionar con más países. Es hasta que se firma el TLC-CAN que México, digamos que alcanza el máximo esplendor en comercio internacional. Pero el momento exacto en el que se da la apertura es con la firma del GATT. ¿Sí quedó clara tu duda, Jorge? Sí, quedó clara. Muchas gracias.
Muy bien. Si no tienen alguna duda, muchachos, esto sería todo por la sesión del día de hoy y nos vemos el día de mañana. Que tengan buenas noches y descansen. Gracias, contador. Excelente noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Ok, buenas noches. Un gusto.